Sean todos muy bienvenidos a más un episodio de After the Massage Podcast. Hoy un episodio en español. No he tenido muchos en español, son pocos. Primera vez que tengo una española aquí. Ajá. A pesar de que estamos al lado, no es muy común. Bueno, vamos a hablar un poco de eso también. Ujú. Estamos con Belén García. Ya se me olvidó. Salud, no. Coach de salud Coach de y salud vida. y vida. Eh, o profesional del coaching, ¿no? Ujú. Tiene otras cosas también que vamos a hablar durante el episodio. Tiene un sinfín. Ex abogado vi también en tu Ex abogada, Instagram. Me gustó. exactamente. Me gustó esa definición. Y bueno, creadora también del proyecto Happy Wellness, que también es algo de lo que quiero que hablemos. Ujú. Tenemos muchas cosas para hablar hoy en relación a tu vida. Entonces, bueno, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por venir a ayudarme aquí al podcast. Muchas gracias a ti por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tranquila? Muy bien, ¿Más después calmada? del masaje, estupendo. Bueno, vamos a eso entonces. Ya, la primera pregunta del podcast es siempre la misma y es, bueno, ¿qué te pareció el masaje? Pues me encantó, quiero más. Así que probablemente vuelva por aquí. Bienvenida. Y ya hacía bastante que no recibía un masaje, con lo cual sabe bien el que te cuiden. Exacto. Sí, así que muchas Todo el mundo se gracias. queja de que es muy corto y no sé qué. Sí, Pero bueno, ese es mi gancho. pasa muy Solo un rápido, poquito para exacto. que... Lo has hecho bien. Exacto. Bueno, Belén, vamos allá. La primera pregunta para ti, bueno, ya hubo un spoiler, ¿no? Ex abogada. Tiene que Ujú. ver un poco cómo era tu vida antes de entrar al área del wellness. Pero incluso desde la parte de tu juventud, de tu niñez o algo así, ¿había algún familiar, tutor relacionado al wellness en su máxima expresión, incluso del deporte? Mucha gente me ha comentado que su primera relación con el área del autocuidado tiene que ver un poco con el deporte o la danza Ujú. o el arte o el contacto con la naturaleza. Creo que esas son las cosas que más se repiten. Sí. ¿En tu caso hay alguna de ellas? Pues relacionado, o sea, padres o familiares que se dedicasen al wellness, no. Ok, Mis padres son juristas, o sea, ok. de ahí viene lo de abogada, Ujú, vida de derecho, ujú. y mucho enfoque en el estudio en mi infancia. Sí que es verdad que éramos una familia que intentábamos tener hábitos saludables dentro de la información que vas teniendo, ¿no? Ajá. Porque pues yo me acuerdo mi madre que me obligaba a tomarme el zumo de naranja por la mañana, el vaso de leche, Sí, que yo lo odiaba, pues a lo mejor hoy en día sabemos que exacto. quizá no El es pico de el insulina del zumo y la exacto, intolerancia a la lactosa, tal pero sí. cual. Pero bueno, es lo que se creía, ¿no? Exacto. Pero sí que había mucha vida activa, o sea, siempre nosotros somos de Madrid, hemos Ujú. vivido en el centro, nunca cogemos el coche en Madrid, entonces Maravilloso. vamos andando a todos lados siempre que Bien. se pueda. Es gracioso porque cuando quedo con mis amigos yo intento siempre ir andando y todo lo que sea más o menos un radio de 1 hora andando me parece caminable. Wow, wow. Aquí en Portugal es menos Sí, agradable, ¿no? Por las subidas y bajadas. Pero sí que una familia como de caminar mucho. ok, Luego en los veranos, pues sierra, montaña, playa, con vale. lo cual hay un poco de contacto con la naturaleza. Y luego el deporte sí que desde pequeños nos metieron en natación. Ese fue el deporte principal que hice. Y, y un poco así. Vale. O sea, que tampoco nada relacionado de profesión, pero sí que en general creo que éramos una familia más o menos saludable. Ok, bien. Y bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Entraste a estudiar Derecho, hiciste tu carrera, incluso Sí. trabajaste un poco en el Ujú. área de Derecho. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve 5 años. Estudié 2 carreras, fue Derecho y ADE. Ah, ¿Derecho y? Perdón. IADE, que es Administración y Dirección de Empresas, Ah, que ok, es muy wow. común en España hacer el doble grado. Ok. No sabía qué quería hacer con mi vida, estudié esas 2 carreras porque tenían prestigio y no sabía muy bien qué quería hacer, tenía muchas salidas, Ujú, decidí hacer eso por un poco el precedente de mis padres de claro. Derecho. Y acabé la carrera, bueno, antes de acabar la carrera tuve una oportunidad en un despacho de abogados en Lisboa. Ujú, em, en Lisboa, y como ya había conocido a mi actual marido, entonces novio portugués, ujú, ujú. pues quise irme allí. Ok. Entonces fui, tuve la experiencia de becaria de verano. Parecía que la relación iba más en serio, entonces decidí empezar clases de portugués. Tuve ya, exacto, cuando ya parecía que... Sí, Y ya tuve la oportunidad me hicieron oferta para quedarme, no sabía qué quería hacer, tenía eso, quería irme a Portugal y dije, pues venga, vamos. abogada. Ok, Y fue un poco así, estuve 5 años. ok. Bueno, vamos entonces, porque la primera pregunta intuitiva es, ¿qué pasó? ¿En qué minuto viene este salto o Hmm. este cambio?
¿Fue durante tu trabajo como abogada que empezaste a pensar un poco? Pero Sí. quiero profundizar un poco más. O sea, ¿hubo alguna conexión con el wellness? ¿Empezaste quizá a practicar algún tipo de yoga o pilates? ¿O Sí. por qué wellness? Porque pudo haber sido muchas cosas más, ¿no? Ujú, sí. Pues mira, como te decía, no tenía, o sea, no me gustaba nada en particular, Ajá, pero sí que empezaba a notar que eso no me gustaba. O ok. sea, empiezas a trabajar en un buen sitio, un buen despacho, empiezas a ganar tu dinero, el ambiente era muy bueno, con gente joven y esos primeros años que yo lo llamo la luna de miel del primer trabajo, Ajá. pues ahí no te das cuenta, estás un poco anestesiado con los eventos sociales y tal. Pero después empiezo a sentir un vacío. Ujú. Yo hacía M&A, que es fusiones de adquisiciones, compra y venta de empresas, un trabajo como muy exigente, con mucho estrés y no me llenaba, ¿no? Ok. Entonces, la primera señal es el vacío. Ujú. Luego entró el COVID, yo empecé a trabajar en 2019, entonces entró en COVID, estuve en Madrid y empecé a practicar yoga, que nunca había practicado yoga, en el COVID, En casa. en casa, Ok, ok, online, ok. exacto. Que yo antes de eso iba al gimnasio a las clases más fuertes y cuando veía a la gente tumbada en el ¿Qué Savasana, es yo esto? decía, pero Exacto. estos llegan a dormir aquí, o sea Sí. que... Y nada, y empecé, pues no sé cómo empezó, como los profesores y así estaban haciendo muchas clases online y no tenías Ujú. nada que hacer, pues empecé. Exacto. Ok. Y eso despertó un poco un algo interior. Ujú. Y luego, pues seguí sintiendo ese vacío, volvimos al despacho, tal, tal, tal. Y yo sabía que eso no es lo que quería porque tenía señales claras de que salía del despacho, empezaba un día normalísimo y volviendo a casa caminando empezaba a llorar de la nada Ok, sin ningún ya. motivo, con lo cual Sí. algo no iba bien. Ajá. Y Sin ningún motivo, entre comillas, ¿no? Había sí, tu cuerpo diciéndote un poco, exacto. no es por aquí. Sí. Y entonces hay un dato que es importante también para entender esta transición, que es que me diagnosticaron una enfermedad autoinmune, pero ya estaba en la universidad, o sea, Ok. esto fue antes. Ajá. Se llama espondilitis anquilosante, que es una enfermedad autoinmune reumática, inflamación en las Ujú. articulaciones, con lo cual, bueno, pues se inflama dependiendo de dónde te afecte, pero en mi caso fue como todo el cuerpo Ok, wow. y limita mucho pues, la vida, ¿no? Claro. Entonces, en esa búsqueda de sentirme mejor, porque los médicos te dicen medicación para toda la vida, Ajá. pero mm, ya mi pensamiento crítico, y hay otra cosa de mi infancia que antes me preguntabas, mi padre es muy de remedios naturales, Ok, eso wow. sí que lo he sentido, o sea, siempre, de hecho, él intenta evitar cualquier tipo de medicación, con lo cual la va reduciendo al máximo Ok. siempre y es Ujú. como el paciente rebelde y siempre intentar la medicación más natural, cualquier remedio natural, ¿no? Entonces yo he heredado un poco eso y dije, no me puedo con 20 años medicación para toda la vida. Claro. Entonces en esa búsqueda de sentirme mejor y de algo, porque es que los médicos solo te hablan de medicación, un poco del movimiento, del ejercicio físico, pero no Nada te muy hablan claro nada de tampoco. Ajá. alimentación, nada, nada, nada. Y yo estuve una fase tan mal y también en el COVID teníamos mucho tiempo, Exacto. pues empecé a buscar, empecé a leer, empecé a investigar personas que habían controlado la enfermedad solo con estilo de vida. Ujú. Entonces después, no sé si conoces el curso de Integrative Nutrition Health Coaching Program del IIN, Pero que eso no. el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York, pero que Ujú. hacen la formación online. Y entonces aún estaba en el despacho y me salió la publicidad en Instagram, ya los conocía yo y tuve ahí una intuición de, es esto. Ese. Entonces me apunté, me acuerdo el día que me apunté, que daba saltos de alegría en mi casa y empecé a hacer ese curso mientras todavía estaba en el despacho y conseguí pues compaginar las clases que estaban grabadas, las iba haciendo pues en el camino al despacho, la Ujú. vuelta, el fin de semana. Y después cuando acabé, o sea, cuando ya podía dar sesiones de coaching, de health coaching, eh, ya vi que no tenía sentido seguir, entonces ya dejé el despacho y empecé mi proyecto, pero Ya, pero sin poder empezar a compaginar, porque es que no podía compaginar, o sea, no podía empezar a tener una base de clientes exacto, porque era de cero, difícil. exacto. Ujú, Bueno, tengo dos cosas aquí. Una, pasaste de ir caminando a casa llorando a saltar de alegría porque te inscribiste en un curso. ujú. Muchos de los entrevistados que he tenido aquí, que trabajamos en el wellness de alguna forma, tuvieron una transición similar. Sí.
de un trabajo corporativo, digámoslo así, con un burnout increíble y se encontraron de alguna forma con el wellness. Hablemos un poco del curso. Me interesa que Ujú. profundicemos un poco para que también expliques quizás qué es el Health and Health coaching, Coaching, ajá. exacto, sí. Sí, ¿De qué trata? ¿Cuánto tiempo fue? sí. ¿Cuál es el enfoque principal? Ujú. Pues el curso fue un año online. Ujú. Hay dos formatos, 6 meses, que básicamente haces el doble de módulos que Ok, sí, es menos el de un tiempo, año, pero... exacto. Es el mismo, pero menos tiempo. Exacto. Solo que yo como, pues, en el Trabajaba. exacto, Ajá. dije, vale, pues vamos a tomárnoslo con Sí. calma, que yo creo que fue una buena decisión para integrarlo mejor, ¿no? Entonces está muy bien hecho, es todo grabado y tiene pues vídeos, PDFs, ejercicios, sesiones de coaching. Y básicamente es una visión muy holística, muy general de la salud, Ok. que aborda todo lo que te puedas creer de la salud y el bienestar. O sea, Ujú. es un curso para quien le guste del bienestar, es perfecto para tener ahí un poquito de todo y con profesionales muy buenos, Ujú. invitados, profesores, y entonces iba por módulos de diferentes temas. Y después, o sea, tiene la parte de conocimiento, que yo lo hice inicialmente por mí, por mi enfermedad, y dije, Exacto. bueno, pues para mí y para mis familiares, amigos, lo que sea, ¿no? Luego salió esta pasión, ¿no? Y luego tiene la parte del coaching, que el coaching es un acompañamiento Ujú. que el coach tiene con el cliente, crea un espacio en el que principalmente le va haciendo preguntas, crea un espacio seguro de reflexión para que la persona llegue por sí sola a sus propias conclusiones. O sea, Ujú. no es un mentor en el que el mentor te va a decir lo que tienes que hacer, Ajá. sino que el coach te va a ayudar a que tú descubras lo que tú necesites. Tus caminos. Exacto. Ajá. Entonces tiene mucho poder ese coaching. ¿Qué pasó? Que sentí que esa formación se quedaba un poco coja relativamente al coaching. Entonces después profundicé en otra formación de coaching más general. Ok, ok. Y bueno, me explicaba entonces que renunciaste un poco a esta abogacía Ujú. y empezaste a trabajar luego como en el coaching. Sí, o sea, cuando pude dar ya sesiones, lo dejé y me lancé a la piscina. Pensé que iba a ser muy fácil. De hecho, Ajá. como al día siguiente de dejarlo, me contactó por LinkedIn un chico y fue mi primer cliente y yo, "Buah, esto Ya, esto está está listo. hecho". Oye, tengo una pregunta antes de que entremos a trabajar en el área del coaching. ¿Qué dijeron tus padres? Pues mis padres me apoyaron, Wow. sí, que eso es muy importante. Exacto, sí. Porque Sí, los dos te relacionaban al área también y de sí. repente mi hija pasó ahora a Ujú. soltar su trabajo exitoso, no sé qué. Sí, ellos yo creo que no entendían y a día de hoy no sé si lo llegan a entender lo que hago, Ajá. pero sí que han sido un apoyo, o sea, pero porque me veían muy infeliz. Ellos eran un poco haters del mundo corporativo Ok, del despacho de abogados, ellos ok. son más funcionarios, digamos, o sea, más del sector público. Ujú. Entonces, los despachos de abogados siempre les aparecía un poco esclavitud. Ok. Entonces, sabían que eso no querían y me veían muy infeliz y a pesar de no saber muy bien qué es lo que estaba haciendo, qué iba a Ajá. hacer, me Sí. apoyaron y la verdad que contar con su apoyo siempre es un poco... Claro, Sí, importantísimo. sí, sí. Bueno, entonces empezaste ahora a trabajar con este primer rápido cliente a través de LinkedIn Sí, y bueno, me parece, por lo que dijiste, que te encontraste con una barrera después un poco más difícil, ¿no? ¿Cómo fue sí, ese proceso? sí, porque pensaba, pues eso, que yo estaba tan entusiasmada que no estaba viendo que podía ir mal, ¿no? Y la Claro. vida de emprendedor es, como tú debes de Ajá. saber, es muy dura, ¿no? Nadie te cuenta lo duro, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es por ciclos, por picos. Tuve ese subidón, también coincidió con el verano, yo lo dejé en julio, con lo cual estás pues ahí verano, luego llega septiembre, muchos planes, mucho Sí, movimiento, y luego llegó el invierno y fue también mi el bajón invierno de del trabajo. proyecto, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, ¿Qué año bueno, estamos hablando, perdón? esto fue 2024. Ok, Va ok. a ser ahora 2 años en Ujú. julio. Ok. Sí. Bueno, ¿y cómo ha ido creciendo esto de forma general? Pues empecé, o sea, la primera formación que hice fue el coaching, el Ujú. health coaching. Sí. Después, ese verano, hice una formación de LNT, que se llama la nueva terapia, que es Ajá. una terapia energética para cura de dolores físicos y emocionales. Ok. Es lo más alternativo que tengo y me Ajá. da un poco de miedo compartirlo porque viniendo de un mundo muy conservador,
y con las otras cosas que hago, que ahora te contaré, eran más normales y esto era un poco esotérico. Pero bueno, yo hice la formación primero por mí, porque para mi enfermedad, ¿no? Ajá. Y me la había recomendado gente de confianza. Okay. Entonces fui, la hice y es que aquello fue o sea, es que solo te digo que salí, ya estaba prometida y salí del primer día de formación y llamé a mi marido to be y dije, nuestra boda tiene que ser increíble porque si no, hoy va a ser el mejor día de mi vida porque fue espectacular. Wow. O sea, yo no había vivido algo tan así. Wow. Y entonces, nada, hice la formación y dije, empecé a aplicarlo a mí, a mis familiares, no sé qué, con muchas dudas a mi alrededor, porque es algo un poco más, eso, lo que te digo, un poco como trabaja energía, que no lo vemos, pues nos cuesta entenderlo. Creo que tienes algunos posts en Instagram haciéndole a tu familia, ¿no? Exacto, sí. Te tengo que hacer a ti a ver y hacemos otro episodio a ver de lo que piensas. Hablemos de eso. Ella me invitó a hacer esta nueva terapia por un tema de tiempo y mañana me voy de vacaciones, entonces esta semana fue una locura, pero bueno, comprometido. Sí, sin duda. Exacto, la haremos. Y entonces esa fue la siguiente formación y como vi tanto, o sea, creo que es una herramienta tan buena que dije, no puedo no compartirla con el mundo. Entonces es otro de mis servicios que añadí. Okay. Después empecé a hacer la formación de yoga en Porto, en la escuela Bimor con Filipa. Y nada, entonces fue, o sea, todo esto coincidió con mi mudanza a Porto, porque yo antes estaba en Lisboa. Bueno, claro. Entonces fue mucho cambio en mi vida. Dejé el despacho, me cambié de ciudad y fue así como que yo no recomiendo nada estos cambios tan brujos, ¿no? Y juntos. Pero en mi caso pues es lo que tuvo que ser. Entonces empecé a hacer la formación de yoga y en enero del 25 terminé y empecé ya a dar clases online. Ahora estoy en un estudio. Y la última formación que he hecho ha sido de Breathwork, con un método que se llama The Breath Act, que son los mayores de habla hispana. Wow. Es un método espectacular que combina neurociencia aplicada, sonido, usamos cascos para sonido inmersivo, con 9D, binaurales y todo chispeteo, como dirían aquí. También tiene una parte de trabajo somático, energético, entonces es de liberación emocional, reprogramación y un trabajo muy, muy, muy interesante. Y con todo esto he hecho un mix, también he hecho retiros. Me gusta mucho crear experiencias de bienestar. Y luego también llevar todo esto de otra forma al mundo corporativo donde tan necesario es. Exacto. Con lo cual mis pilares son el coaching, tanto salud y bienestar como vida, que es la otra formación que hice después. Coaching, yoga, breathwork, LNT y mundo corporativo, experiencias, retiros. Ok. ¿Quieres que profundicemos en alguna de ellas? ¿Cuál te gustaría empezar? Pues alguna que te cause curiosidad, interés. Vale. Elige tú. Ya. Uf. Todas me gustan. Vamos por el yoga, que quizás es lo que más se ha comentado acá en el área. Qué interesante esto porque en definitiva partiste en la pandemia haciendo para ti y ahora pareciera ser que en tu historia se repite mucho el hecho de que todo nace o la mayoría de las cosas que has estudiado siempre han ido en búsqueda de una mejora para ti. Sí. Y al ver en primera persona que esto funciona, bueno, te abre a mostrar esta información al resto, ¿no? Y en el yoga me imagino que no ha sido diferente. Entonces me comentaste que estás haciendo online y en un espacio, ¿no? Bueno, entonces aprovecha de dar tus redes sociales para que las personas que quieran comentarte y profundicemos un poco más en el online y en el espacio. En relación al online, ¿son sesiones individuales, grupales? ¿Cómo funciona eso? Sí. Pues mis redes, principalmente mi Instagram, @happywellnessproject. Y que ya vamos a hablar de eso. Que vamos a hablar de eso, sí. Y también tengo una página web que es www.happywellnessproject.com, con lo cual es igual. Y luego mi LinkedIn, mi nombre, Belén García Martínez. Okay. Estoy en sesiones online y presencial. Presencial solo estoy en un sitio en Porto que se llama Wivo Studio, en Foco, que ha abierto hace poco y es espectacular. Tiene clases de lift and run, pilates, barre, yoga, hot yoga también con paneles. Muy chulo, muy buen ambiente, así que probadlo. Y online es como empecé, porque no tengo ningún espacio físico. Y yo empecé online y siento que a veces, o sea, a mí me gusta más practicar. Yo voy a un estudio, practico Ashtanga Yoga
y voy a un estudio porque me gusta, sobre todo porque trabajo en casa, con lo cual necesito un poco ese contacto, ¿no? Exacto. Pero es verdad que luego yo también tengo otra aplicación que hago cuando no puedo ir o los fines de semana o me voy de viaje, pues hago cualquier entrenamiento en casa, online y me va muy bien. Entonces, para llegar a la gente que no puede ir a un estudio o que es más cómodo en casa, pues el yoga llega a tu casa, ¿no? Hoy en día tenemos estas cosas. Y funciona, tengo clases sueltas y packs, tengo toda la información en mi web. Tenemos un sistema súper cómodo que es que están en un grupo, las chicas son chicas sobre todo, pero obviamente también el yoga es para hombres. Entonces cada semana hago como una encuesta de los días y horas disponibles. Normalmente la hacemos por la tarde, entonces votamos y si tengo mínimo 2 personas doy la clase. Perfecto. Entonces nada, nos conectamos por Zoom, 45 minutos, es para todos los niveles y combina movimiento, respiración sobre todo, y trabajamos todo el cuerpo. Perfecto. Sí. Bueno, esa es el área del yoga entonces, ¿no? Ya, breathwork ahora. Hablemos un poco de breathwork, que además se encuentran un poco, ¿no? Sí, ¿O hay diferencias? Y no. O sea, porque el yoga tiene los pranayamas, que son los ejercicios de respiración. O sea, que esto viene de hace muchos años, ¿no? De India, Ayurveda, no sé qué. Exacto, y es espectacular y tiene diferentes funciones. El breathwork es algo que claramente yo creo que sus orígenes son de ahí, ¿no? El trabajo de respiración, cómo podemos cambiar nuestra fisiología, nuestra química interna con la respiración, que es algo, es nuestra herramienta innata de transformación, es increíble. ¿Qué pasa? Que esto es diferente, es un trabajo mucho más activo. El breathwork me parece que es para quien no consigue meditar, porque te permite acceder a estados alterados de conciencia o a estados de ondas cerebrales teta, donde accedemos a nuestro subconsciente y donde podemos programar nuestra mente. Entonces, es muy interesante porque a veces, por ejemplo, en el coaching podemos trabajar cosas a nivel consciente, pero nuestro consciente solo representa el 5% de nuestra vida, ¿no? Entonces, actuamos desde ahí, pero realmente mucho nos condiciona el otro 95%, que es nuestro subconsciente, ¿no? Entonces, con el breathwork, que es una técnica de respiración, hay varias, diferentes tipos. Nosotros usamos una, que es respiración consciente conectada. Conseguimos acceder a ese programa operativo, a ese subconsciente, y desde ahí pues reprogramamos creencias que principalmente se formaron en los primeros 7 años de vida y se liberan emociones. Es una descarga emocional increíble. Entonces, nada, principalmente es descarga de emociones y reprogramación, y cada sesión se puede orientar a lo que sea. Y usamos con la música, la guía de voz, normalmente se hace tumbado. Las sesiones duran 1 hora, hora y pico, y son increíbles. ¿Y esto es lo que están haciendo las empresas? Sí, de otro formato. Me imagino que 1 hora y media en una empresa, me imagino que es un poco más difícil de convencerlos. Y sobre todo porque, o sea, el breathwork, las sesiones que hago más prolongadas y para cualquier persona, tienen este enfoque más de liberación emocional, de reprogramación, pero en corporativo las hago más cortas principalmente. Muchas veces son sentados y el foco es creatividad, reducción del estrés, productividad. Es otro trabajo porque no queremos que salgan de ahí llorando, sino que queremos que salgan calmados y a la vez energizados. Exacto. Wow. Bien. Y después tenemos la nueva terapia. ¿Sí? Sí. Hablemos un poco. Bueno, ya comentaste un poco que era para aliviar dolores a través de campos energéticos. ¿Y cómo trabajas con eso? Pues, ¿la gente te contacta y tú vas? ¿O sí. Las sesiones pueden ser tanto presenciales como a distancia y tanto individuales como grupales. Porque hay 2 niveles y el nivel 2, que yo ya lo he hecho, te permite hacer sesiones grupales. Entonces, las sesiones grupales, empezando por el final, son una buena forma de conocer esta terapia. Se hacen en grupo, también pueden ser presenciales o online. Entonces, básicamente, reunimos un grupo, se hace tumbado y se puede dirigir a un tema que no sea terapéutico. O sea, para terapéutico hacemos las sesiones 1 a 1, pero grupales son de armonización energética. Y puede ser a lo mejor de un tema como, por ejemplo, la abundancia, que es un tema que gusta mucho a la gente y que he hecho ya algunas y ha ido súper bien.
Entonces la idea es como armonización energética, reequilibrio vital, ¿no? Ujú. Entonces la gente recibe la energía, que yo sé que lo de online, sé que a la gente le cuesta como, pero ¿funciona online? Funciona. Ok. Porque la energía no entiende, en el mundo cuántico no existe tiempo y espacio, Ujú. entonces la energía llega, ¿no? Y la gente fluye con las sensaciones y la energía actúa donde tiene que actuar. Sesiones 1 a 1 son terapéuticas, o Ok. sea, es dirigido para cura de dolores físicos o emocionales. Ok. Se puede tratar cualquier cosa, desde un dolor de un dedo Ujú. a enfermedades más serias, cualquier tipo de cosas. Dicen que tienen más o menos una eficacia de 80%, o sea, Wow. no sé, Es que bastante. es Sí, mucho, sí, 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 exacto, sí. sí. No sé cómo han calculado ese número, pero Ujú. efectivamente es bastante eficaz, ¿no? Ujú. Y yo siempre digo que aunque no te trate lo que quieras tratar a veces, no te ayude a curar eso, alguna cosa te va a equilibrar Exacto. seguro, Sí. con lo cual sales Ganando bastante alguna ganando de cosa. alguna forma. Entonces, esas son presenciales, siempre duran 1 hora. Ujú. Se hace presenciales con un protocolo, una camilla, se van colocando las manos. Digo que es como el Reiki, pero no. O sea, Ok. digo es como el Reiki, pero no, porque no tiene nada que ver, pero el Reiki también es energético. Sí. También es imposición de manos. A veces tocamos y a veces no. Y la persona suele sentir movimientos, que es como una descarga de energía. Ujú. Se liberan bloqueos en el cuerpo y se reequilibra todo, ¿no? Y Maravilloso. entonces es que es casi como milagroso. Ajá. Sí. Y las sesiones presenciales son cada 10-15 días, Ok. porque es como más chute de energía, y las sesiones a distancia se hace, la persona está en su casa, tumbada, yo con una foto consigo tener la huella energética de la persona Ujú. y le mando la energía para lo que quiera sanar, ¿no? Y ahí en casa pues estás sintiendo las sensaciones también, liberando, dejando fluir cualquier sensación, y a los 3 días se mide la frecuencia y se ve cómo debería ser el tratamiento. A lo mejor son 3 semanas, 3 sesiones por semana, Ok. y se van haciendo, se van acordando. Ok. Y esos son los 2 enfoques. Y quien busque tanto el breathwork como la nueva terapia y todo eso, te contacta a través de tus redes sociales también Sí, o de tu página y entran exacto. directamente en contacto contigo. Sí, Ok, me falta solamente una cosa, creo que es el el happy... coaching. Oh, bueno, Ah. dos cosas entonces. Bueno, vamos al coaching. Sí, el coaching, tengo estas 2 vertientes, el salud y Ujú. vida. Sí. Y el coaching es algo que tiene muy mala fama, Ujú. porque yo creo que hoy en día cualquier persona hace un cursillo de 2 semanas, se llama coach. Pero ese es un problema que tiene el wellness en general. Sí, también es verdad. Porque lo mismo pasa en el yoga, lo mismo Sí, pasa con los masajes, sí, que es poco re- riguroso, porque regulado, iba a decir. Sí, también, exacto. sí, 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 sí. sí, es verdad. Entonces, hoy en día cualquiera es coach de no sé qué, Ujú. y se ha desvirtuado la palabra coach Exacto. porque ya nadie sabe lo que es. Ujú. De hecho, no sé, si te pregunto a ti qué es un coach, ¿qué dirías? Yo lo hubiese definido como un acompañador, más Ajá, bueno, que también fue un poco la definición que diste, pero sí, sí, yo creo que va como por ahí, pero no sé si yo tengo más noción de otro tipo de coach también, pero ajá, no lo sé, que tiene sí, que ver con un objetivo claro. ajá, Yo tengo un objetivo y tengo a un coach que me ayuda a orientarme a ese ujú, objetivo. sí, vale. Va encaminado y hay diferentes tipos de Exacto, coaching, ¿no? exacto. Entonces, por ejemplo, el coaching que yo aprendí más de health coaching, el health coach se considera como un poco un especialista de la salud, un Ujú. especialista del bienestar, con lo cual se entiende que esa persona te va a dar un poco va a pasar su conocimiento de alguna forma, ¿no? Te va Ujú. a orientar un poco, es como que sabe un poco del bienestar en general. Ok, ¿Qué pasa? Que luego yo estudié el otro coaching, el verdadero, sí. digamos, que es el reconocido por ICF, que es la Federación Internacional de Coaching, que es el coaching que se llama no directivo, que es que no, el coach no te va a decir lo que tienes que hacer, no te va Exacto. a pasar su conocimiento, ¿no? Y hoy justo ahora, antes de venir, estaba en una sesión de un PhD que ha hecho un estudio durante varios años sobre diferentes activaciones de diferentes partes del cerebro según el coaching directivo, no directivo y, ¿cómo lo llamaba? Como
o sea, o el no coaching, o sea, que una persona como que le dé vueltas a sus problemas, ¿no? Ok. Entonces estudiaba las diferentes formas y tanto el no directivo, no, perdón, el directivo como el no acompañamiento Ujú. tenía un poco la misma activación y el no directivo es el que más desarrollaba la creatividad, Ok, porque wow. es el que o sea, es que tiene un poder el que la persona por sí sola llegue a ese momento, ajá, Ajá. Ujú. porque a veces te pueden decir algo y tú, vale, sí, tienes razón, es verdad, no sé qué, y lo pruebas y tal, pero que tú mismo con tu conocimiento innato llegues a eso, tiene mucho poder. Claro. Entonces, es el coaching verdadero no directivo es el que el coach tiene ese arte de acompañarte para que tú mismo descubras lo que tú necesitas. Y puede ser con un objetivo que tengas o varios, Ujú. pero te va a ayudar a que tú aprendas la forma de conseguir esos resultados. Y el coaching que yo hago está muy, muy conectado al bienestar y al propósito de vida. Perfecto, perfecto. Ujú. Pero tienes dos, ¿no? Porque tiene... Sí. Sí, el de salud, que es para personas que quieren mejorar un poco su salud, tienen más objetivos de salud y bienestar, Ok, y el de vida, que es un poco para quien quiere mejorar tanto su vida personal como profesional de modo general, o ok. que a lo mejor está un poco perdido, quieren hacer un cambio de carrera y no saben para dónde. Era lo que tú hubieses contratado en caso Exacto, de... sí. Sí. Bueno, de hecho yo hice un proceso de coaching Ah, que me wow. ayudó mucho, sí, no lo he comentado, pero Ajá. es verdad que me ayudó a dar un poco ese salto. Ok. Sí. O sea, nuevamente algo que te sirvió a ti al servicio Sí, del resto. es que realmente Happy Wellness nace como todo lo que me ha servido Ajá, sí. para disponibilizar estas herramientas para los demás. Antes de ir a Happy Wellness, que bueno, que finalmente es lo que agrupa todo Sí. esto, ¿no? Te quiero preguntar, ¿cómo es la Belén de hoy en relación a la Belén de antes de renunciar? O sea, porque Mm. el wellness, ok, forma parte ahora de tu trabajo, pero también está en ti. O sea, forma parte de Sí. tu vida, tú practicas paz yoga y ya viviste el proceso de coaching Ujú. y bueno, y en relación a tu enfermedad también, o sea, el wellness entró en ti, en tu Sí, vida, quiero decir. total. ¿Cómo fue ese cambio para quien quizás no Sí. vivía tanto el wellness como comentaste? Era una Ujú. familia más activa, me acuerdo que nombraste Sí. ahora que estás dentro de toda esta área. Sí. Pues yo fui incorporando el wellness, o sea, dentro de, por ejemplo, me acuerdo de la vida loca del despacho, Ajá, pues yo siempre hacía mi ejercicio antes de ir al despacho porque sabía cuándo entraba, pero no sabía cuándo salía, ok, entonces sí. eso ya estaba hecho, me preparaba ahí mis desayunos saludables, con lo cual intentaba respirar, sobre todo en la última fase, meditaba ahí en el despacho, alguna vez entraron, me pillaron así medio tal. Entonces, bueno, yo iba incorporando mis rutinas wellness Ok, dentro de mi vida loca, que es un poco también lo que digo, de que yo ahora mismo le puedo dedicar más tiempo a todas mis rutinas wellness, pero antes no, y una persona con un trabajo normal, hijos, vida sí, loca, con que hagas un poquito ya va a ayudar, ¿no? exacto. Entonces, bueno, sí que fui incorporando y ahora le puedo dedicar, de hecho, a veces bromeo, digo, es que podría pasar todo mi día haciendo cosas wellness porque es que me encanta Sí, y hay muchas cosas, ¿no? Pero realmente mis básicos es la meditación o respiración ujú, y el movimiento. ok, El yoga o movimiento es como, esos son mis dos no negociables. Y maravilloso. luego hay 8000 cosas más. Pero decías que cómo ha cambiado la Belén, pues yo creo que es un cambio de conciencia. O sea, soy una persona mucho más consciente, despierta y como con ganas de vivir, Wow, yo creo. O sea, siempre he tenido como... o sea, yo creo que me fui apagando en esa época donde estaba más desconectada, ¿no? Porque claro, yo siempre he sido como muy viva y ahora he vuelto a tener esa llama, ese... Creo que sí. qué maravilloso, qué maravilloso. Bueno, vamos entonces a Happy Wellness, Sí. que busca llevar esa llama, ¿no? Ujú. A todo el mundo. ¿Cómo Sí. nace? ¿Qué es? ¿Qué busca? Sí, pues el Instagram fue lo primero que abrí y Ujú, nació antes de empezar el curso del IIN de Health Coaching, ok, un poco por compartir mis rutinas wellness, ujú, o sea, todo lo que me empezaba a gustar, todavía estaba en la carrera y el inicio yo fui a un retiro
de yoga Ajá. y dije, pues venga, tal. Y lo fui a abrir. Y el nombre salió pues por los nombres disponibles en, en Instagram. Pero me gusta mucho el nombre. Sí. Sí, sí, sí. Y tal, no sé qué. Y buscamos ese nombre y bueno, pues me gustó. Ajá. Y nada, y quedó el Instagram ahí, que iba un poco, pues casi fotos de naturaleza, iba así un poco compartiendo De a nada. poco, sí, sí, sí. Exacto. Y luego ya pues lo usé cuando empecé ya a ver que iba a dejar el despacho y que iba a centrarme en el health coaching. Pensé, pues venga, voy a hacerlo a través de esta marca porque no Ajá. sé qué va a agrupar y creo que fue una buena decisión porque, como te digo, agrupo un poco todo lo que me Exacto. gusta y todo lo que tengo Ajá. pasión. Y al final el núcleo común es la transformación. O sea, yo creo que son herramientas de transformación y por eso digo Happy Wellness, a Space for Transformation, porque yo creo que la transformación es el hilo conductor de todo. Ok, perfecto. Sí, y luego creé la página web, una amiga me hizo el logo y bueno, fui tirando ahí un poco. Maravilloso, Sí. maravilloso. Bueno, vayan entonces a ver Happy Wellness Project o Belén García. Me parece que las dos formas te encuentran en el Instagram, Sí, ¿no? el Instagram, el nombre es @Happy Wellness Project, Ok. pero quizás si buscan Belén García Porque creo que están salga. juntos, sí, están los dos. Sí. Pero bueno, vayan ya a seguirla, a comentarle, a ver lo que hace. Y bueno, y quienes estén interesados en cualquiera de las diferentes funciones que ya comentó ahora, bueno, envíen un mensaje, a veces solo a preguntar, a tener información, a Sí. conocer. Me parece, como decías tú al principio, hay mucho desconocimiento. Hablamos de esto un poquito antes durante el masaje. No quiero decir bueno, ya, el pueblo portugués, o en Portugal, que es algo que hemos hablado mucho acá en el podcast, el wellness en general es algo que está a comenzar, que se Sí. está abriendo camino dentro del país. Ujú. Y bueno, entonces, para quien tenga dudas sobre lo que se comentó aquí, me imagino que abierta a responder estas Claro, preguntas y claro. todo. Bueno, Belén, antes de terminar, siempre dejo el espacio y la cámara para quien quiera Ujú. dar un mensaje de lo que sea o promocionar Sí, lo tuyo o simplemente un mensaje abierto para quien nos estén escuchando. sí. Pues yo diría que tenemos mucho más poder dentro del que creemos, que somos creadores de nuestra vida, y eso es algo en lo que estoy profundizando mucho, y que no dejemos, que no nos abandonemos, que si algo no va bien, algo no encaja, algo se siente como en desequilibrio, que busquemos aquella herramienta que nos encaje, porque somos todos diferentes y cada persona necesita una cosa, Ujú. y cada pequeño paso es una victoria y el primer paso es el más importante, con lo cual encontrar eso que nos funcione a cada uno y eso que nos haga sentirnos llenos de vida otra vez, que es un poco el propósito de la vida. Y siento que la gente va un poco arrastrándose y con ambiente pesado y que a veces las situaciones son muy duras, pero encontrar esa chispa en la vida, ¿no? Y a lo mejor puede ser un paso de un masaje o Ajá. de algo que por nosotros, un tiempo para nosotros, un cuidarnos. Una clase online de yoga durante Lo la que pandemia. sea, exacto, eso Sí. fue el inicio de todo. Maravilloso. Bueno, Belén, ¿qué tal? Muy ¿Bien? bien, ¿Bien? sí, No está, súper. pasó más rápido de lo que uno espera, Sí, ¿no? no sé Sí. cuánto tiempo ha sido, pero Vamos a ver, yo creo que 40 minutos debemos estar, algo sí, así. Sí, bien. qué gusto, podría hablar más. ¿Quieres profundizar en algo más que no No, nombramos? no, 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 ok. sí. Bueno, repitamos entonces tus redes sociales solamente para que la gente, y tu página web, Happy Sí, Wellness Project. Project, Es las en dos los dos cosas, lados. @Happy Wellness Project en Instagram y happywellnessproject.com en la En página la web. página web. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por venir aquí a participar. Muchas gracias a ti, Guillermo. Y bueno, muchas gracias a quienes estén escuchando hasta ahora. Vayan ya a seguir en las redes sociales, a seguirme a mí también, Guillermo Masanch. Y bueno, y a comentar y a experimentar más del área del wellness con Belén. Hasta Ujú. un próximo episodio. Gracias.